Hey, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Miren, les estoy trayendo una nueva teoría. La verdad es que espero que la disfruten y que la pasen muy, muy bien. Pero también espero que puedan ayudarme un poquito con el tema de las suscripciones. Para aquellos que quieran apoyar un poquito a este canal, aquí tienen justamente el botón de unirse. Ahí pueden agarrar y ayudarme con cualquiera de las dos suscripciones que están actualmente disponibles. Esto ayudará precisamente a que yo pueda dedicarle un poquito más de tiempo al tema de YouTube y checar una que otra teoría. Me ayuda muchísimo porque así puedo agarrar y pagarle a algunas personas para las ediciones de videos de otros canales y sobre todo me puede dar cierta libertad para prepararme y tener cosas más interesantes para también estoy planeando hacer una teoría de Yohou Senki por Harry Potter. Espero que les guste muchísimo esta idea. Se trata precisamente de Tanya como la hija de Severus Snape y no sé si es que vaya a salir algo interesante de esto, pero me estoy leyendo actualmente todos los libros y voy a leerme todas las novelas ligeras, así que espero que salga algo guapo y si no sale algo interesante también espero que me lo digan. Sin más que decir, que tengan muy buen día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Disfruten de la teoría. Chau, 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 chau. Capítulo 31. A la sombra del fuego. Meruem no estaba seguro de cómo abordar la situación. Haré esto simple. Sasuke Uchiha se reclinó, su postura rígida y su mano apoyada en su rodilla derecha. Parecía como si estuviera tomando una copa con un nuevo conocido en lugar de estar cara a cara con el rey de las hormigas quimera. El humano frunció el ceño. En este punto, no hay mucho margen para los términos. Puedes rendirte o morir. El rey se rió. No estaba seguro de que pudiera haber otra respuesta. No estoy seguro de que entiendas lo que está pasando aquí. Sasuke sonrió. El rey sintió un destello de ira ante la mirada benigna. Eres tú quien no entiende, pensó. ¿Es eso lo que está pensando? El movimiento humano de Komugi lo había puesto instantáneamente nervioso. Meruem no podía dejar de pensar en su compañero. ¿Qué hubiera pasado si el hombre se hubiera intercambiado con él en lugar de con ella y le hubiera cortado la cabeza con su espada antes de que Meruem hubiera entendido lo que había sucedido? Estaba completamente seguro de que el Shinobi era capaz de hacerlo, no solo físicamente, sino también en el corazón. Hinata Uzumaki, después de un momento mortal, había cedido. Sasuke Uchiha no lo haría. ¿Cómo podría mantenerla a salvo de alguien así? Parece algo familiar, dijo Sasuke. Por lo que me han dicho, estás formando un ejército. Miró a Meruem a los ojos, negándose a romper el contacto. Fue desconcertante. No es inusual para los reyes. Oh, dijo Meruem. Estaba buscando una salida. No, eso no fue todo. Él era el rey. No era su camino escabullirse de situaciones como un gusano. Él era la culminación de su especie. Superó y derribó obstáculos. No los evitó, los encontró. Por eso seguía jugando con Komugi, hasta que pudiera ganar. ¿Qué clase de monarca aceptaría simplemente la derrota y buscaría la victoria desde otra dirección? Solo un cobarde se molestaría. El rey sonrió, sintiendo una determinación profunda impregna todo su cuerpo, y el hombre lo observó con una cara de piedra. Había crecido de Komugi. Había crecido de Hinata. Había crecido de la batalla de su poder en Paing, su clon había sido destruido al final, pero fue solo durante la verdadera adversidad que se había desarrollado y se había vuelto más poderoso. La lucha era una fuente de fuerza, y era un recurso raro para alguien como él. Esto sería lo mismo. Este fue un desafío más para él para superar y usar como combustible para el crecimiento. Cuando todo estaba hecho, probablemente desearía agradecer a Sasuke de la misma manera que tenía a Komugi y Hinata. Sí, dijo Sasuke, aparentemente feliz de hacer una pequeña charla por el momento. Sin el poder de proyectar su voluntad, un rey es solo un título inútil. Con el estado de sus hormigas, no es de extrañar que busque un ejército. Una de las manos de Meruem se acurrucó en un puño.
Quizás creas que puedes comprar una rendición con una conferencia. Sasuke no se veía impresionado. Meruem considerado. No pudo negar la rendición directamente de inmediato, no hasta que Komugi hubiera ganado cierta distancia. Su clon ya la estaba escoltando, solo serían otros 2 minutos. Entonces, podría descubrir cómo matar a este humano. Esa no es la forma correcta, dijo Sasuke, y Meruem se criticó. ¿Qué? Su chakra había comenzado a mezclarse, se dio cuenta. Eso era solo natural. Pero donde él y Hinata habían forjado una conexión de rayos que casi los había ahogado a ambos, el alma de Sasuke se quedó a distancia. Si Meruem tuviera que hacer una analogía, era como si el chakra de Uchiha simplemente cepillara el suyo, lo suficiente como para mantener el enlace. Era una extensión cínica y paranoica del aura del hombre, perfecta para una situación en la que ninguno confiaba en el otro. Era como si el humano tuviera experiencia con ninsu inoportuno. Lo había usado para leer silenciosamente la intención del rey y dar nada propio. Podrías intentar matarme, dijo Sasuke en el tono de un padre paciente. Meruem comenzó a llegar de manera más agresiva, tratando de invadir el Shinobi con su chakra. El hombre no se resistió abiertamente, pero lo que Meruem encontró no fue de mucha ayuda. Determinación. Certeza. Ira aburrida. Pero sería difícil. Meruem sintió un destello de sensación. Vuelo, calor y presión abrumadores. Extendió la mano, una sensación fantasma, y antes de él una montaña voladora explotó en un lavado de energía atronadora. ¿Un recuerdo o una metáfora? No podía estar seguro de cualquier manera. Sin embargo, el sentimiento que impartió fue absoluto. Estoy ofreciendo la rendición para tu beneficio, dijo Sasuke. No es mío, y ciertamente ninguno de mis aliados. Todos insistieron en que te matara de inmediato, lo cual estoy seguro no es una sorpresa para ti. Entonces, ¿por qué te molestas? Preguntó Meruem, y descubrió que su curiosidad era legítima. Este humano era extraño y fuerte. Valía la pena aprender al menos un poco más sobre él antes de morir. Una pelea sería complicada, dijo Sasuke. Si te rindieras, esa sería la resolución más simple. Así, Meruem estaba seguro de que no importaba cuán intimidante fuera su aura, este hombre era más débil que él. Cualquiera que evitara el conflicto inevitablemente lo estaría. Ahora tenía un poco más de margen de maniobra. Cuando se trataba de una pelea, ciertamente podía proteger a Komugi. Es inútil pedir mi rendición de esa manera, dijo Meruem, inclinándose hacia atrás y cruzándose de brazos. ¿Por qué iba a molestarme si nuestras posiciones no son iguales? Sería un tonto si cediera sin siquiera estar bajo control. ¿No lo reconsiderarás? Preguntó Sasuke, y Meruem se rió. Considéralo así, entonces, dijo, inclinándose hacia adelante. La realidad no es como un juego, donde cualquier pieza puede poner en jaque a otra. En el mundo real, solo otro rey puede imponer condiciones a uno más débil. Y se burló. Y tú no eres un rey. Aprendí mucho de Hinata. Por lo que vi en ella, eres un sirviente glorificado. Y te comportas como tal. Quizás incluso parecía uno, pensó Meruem, aunque no compartía ese pensamiento. Sasuke y Neferpito eran extraños espejos el uno del otro gracias a las heridas que su guardia había sufrido en Peijin. Si incluso considerara la rendición, terminó Meruem, sintiéndose algo satisfecho con su refutación, tendría que ser una demanda proveniente de un rey real, no un lisiado enviado en su lugar. Eso es ingenuo, dijo Sasuke, y Meruem se contrajo. A menudo, un líder no puede ir. Tienen que actuar a través de representantes. Él entrecerró los ojos. Si no pudieras aceptar las palabras mías, no podrías aceptarlas en absoluto. Actuar de lo contrario solo es poner excusas. Parece presuntuoso para un lisiado, dijo Meruem, haciendo todo lo posible para mantener la calma. Estaba interesado en ver si podía hacer que Sasuke lanzara el primer golpe. Sería divertido que el hombre fuera obligado a renunciar a una solución pacífica. Quizás tu rey simplemente no estaba dispuesto a venir. El recuerdo volvió a él, reforzado por los propios pensamientos de Sasuke.
El esposo de Hinata, no. La sombra de fuego. No está dispuesto a defender a su propia esposa. Sasuke suspiró. Si Naruto estuviera aquí. Hizo una pausa y luego se rió entre dientes. Él no tiene mi paciencia. Las cosas ya estarían resueltas. Meruem sintió que el punto de apoyo comenzaba a inclinarse hacia la violencia y tensó todo su cuerpo, mientras el chakra lo recorría. Su primer golpe sería con la cola, era su miembro más flexible. Estaba seguro de que podría disparar rayos si se concentraba. Incluso si el golpe inicial falló o fue desviado, podría paralizar a Sasuke con el siguiente. Entonces es una pena que no esté aquí, dijo con una sonrisa. Tal vez mi tiempo no habría sido desperdiciado. Estaba seguro de que eso habría dado el primer golpe. El corazón de Meruem latía con fuerza, preparado para una batalla real. Pero en cambio, tuvo el efecto contrario. Sasuke se relajó. Se reclinó, apoyándose en un brazo, totalmente desprotegido. No tenía ningún sentido. Meruem se vio obligado a buscar el aura de su oponente en lugar de sus propias suposiciones, pero ni siquiera eso satisfizo su curiosidad. No puede ser, dijo Sasuke. Vine con demasiada prisa. Desesperado por rescatar a tus aliados. Meruem se rió y Sasuke se rió entre dientes. Sí, por supuesto, dijo. ¿Por qué no lo estaría? Meruem no tenía una respuesta para eso. La sinceridad del hombre lo enfureció. Quizás debería simplemente atacar ahora. No, eso sería conceder. Estaba decidido a que Sasuke lanzara el primer golpe. Era la menor diversión que podía obtener de esta irritante situación. Aún así, si está demasiado asustado para venir aquí él mismo. El Uchiha gruñó. No podría venir aquí sin mí, por mucho que quisiera. Bajó la cabeza. Y lo hizo muchísimo. Meruem lo miró de reojo, mostrando un interés activo. ¿Y por qué sería eso? Encadenado a un escritorio. Escupió. O demasiado gordo para moverse, como tantos líderes humanos. No tiene sentido ser grosero, dijo Sasuke con una pequeña y exasperante sonrisa. Si quieres que ataque primero, eso no será suficiente. Todavía estaba demasiado abierto. Meruem intentó cerrar la puerta a su alma, pero, para su consternación, descubrió que, como un músculo que nunca había ejercitado, no podía entender cómo. Podía controlar lo que se estaba derramando en el vínculo de chakra entre ellos si se concentraba, pero no podía bloquearlo por completo. ¿Qué le pasaba? Estaba tan desesperado por tener un igual. Naruto y mi hogar están en otro mundo, dijo Sasuke, y Meruem se animó ante el concepto. Hay una máquina para pasar de uno a otro, pero no funciona en este momento. Soy el único que puede viajar de avión en avión sin ella, y no tuve tiempo de recogerlo antes de llegar. Aquí. Una excusa fascinante, admitió Meruem. Así que tu tardanza lo mantuvo alejado de mí. Sí, dijo Sasuke, pero luego su rostro cayó. El aura de Shinobi, empujando un poco más al rey. Invadiéndolo, casi. Qué extraño. Meruem sintió que giraba por su chakra con una fascinación separada. No entiendes. Ella no podrá ir lo suficientemente lejos. La mandíbula de Meruem se apretó. Mátalo, pensó. Esto no va a ninguna parte. Renunciar al primer golpe. Solo matarlo. Meruem no quería admitirlo, ni siquiera ante sí mismo, pero estaba asustado. Última oportunidad, dijo Sasuke. Lo digo sinceramente. No pareces apreciar el problema. Se golpeó la rodilla con un dedo, las pupilas adicionales en su ojo derecho rotaron lentamente. Si tú y yo llegamos a las manos, no importa qué tan lejos esté Komugi. Ella estará en peligro. Todos en este país lo estarían. Eso es, una amenaza, quiso preguntar el rey, pero ya sabía que no era así. Había demasiada honestidad en el chakra del hombre. Realmente solo le estaba dando una advertencia justa. Podía verlo en su mente, tal vez fue la propia visión de Sasuke. El viejo cazador había partido a Peijin por la mitad con el golpe final de su proyección Nin. Sasuke tenía aura más que suficiente para replicar esa hazaña.
¿Qué se vería obligado a hacer Meruem frente a ese poder? Tendría que afrontarlo de la misma manera. Nada a su alrededor sobreviviría, incluso cuando Meruem ganara. Komugi, su guardia real, el resto de la quimera y los humanos que habían reunido, todos serían arrastrados como polvo en una tormenta. Y luego, más allá de eso, las cosas ya estarían resueltas. La visión de Sasuke surgió de la experiencia, se dio cuenta Meruem. La historia que contaba su chakre era antigua. Al frente de la mente del Shinobi estaba el mismo hombre que había estado constantemente presente en la de Hinata. El rey observó el chakre de Sasuke y se empujó hacia adentro, como lo había hecho el Uchiha. El mundo se volvió un poco más aburrido, un poco más silencioso. Quizás este fuera el equivalente del Setsu de Nin. Era tranquilo, incluso relajante. Por primera vez en su vida, Meruem no estaba conectado con nada, ni siquiera con Komugi. Se sentía como un circuito eléctrico desactivado después de meses de actividad. Todavía está caliente, pero finalmente está quieto. Ahora, sin el chakre de Uchiha, que lo hizo, podía pensar con claridad. Meruem pensó que el destino era como una cuerda que no podía ver ni sentir, pero tenía una presencia inconfundible. Hinata Uzumaki había sido parte de la vida del rey mientras tuviera conciencia, sus ojos habían estado sobre él incluso en el útero, y él había respondido innatamente a esa observación incluso antes de tener su propio chakre. Estaban vinculados por algo más que oposición. Pero ahora, Meruem podría ver que iba más lejos que Hinata. La conexión que habían establecido fue más allá, a la familia de Hinata, sus hijos y su esposo. No podía separarse de ellos, incluso por el golfo entre mundos. Y ahora, aquí estaba Naruto nuevamente, a través de este misterioso hombre. La conexión se hizo más fuerte. Otro rey, se dio cuenta Meruem. Eso fue lo que fue esto. Por eso el destino o el azar cósmico los habían empujado a un rumbo de colisión, como la gravedad que atrae a dos titanes uno hacia el otro. Naruto era un rey que había inspirado a su esposa a arriesgar su vida por personas que apenas conocía, que la había ayudado a convertirse en alguien lo suficientemente valiente como para presentarse ante él sola y resistirlo en el corazón de su poder. Podía comandar a alguien como Sasuke que había atravesado a su guardia real sin cuidado ni dificultad. Naruto era un rey que, tal vez, de alguna pequeña manera, podría haber tenido más éxito que él, al menos en la calidad de sus subordinados. No podía ser una coincidencia que dos de los humanos más poderosos que existen estuvieran relacionados con Fire Sadou. Lo que significaba que era perfecto, en realidad, que esta conexión se hubiera forjado ahora. Mientras existiera alguien como Naruto Uzumaki, Meruem no podría reclamar la supremacía absoluta. Tendría un retador potencial. Tendría que sofocar esa posibilidad inmediatamente. Dejó que su chakre volviera a expandirse y Sasuke suspiró. El chakre de Uchiha retrocedió. El hombre entendió la decisión de Meruem. La violencia podría ser la única opción. Meruem consideró mientras Sasuke se preparaba para atacar. Era sorprendente que pudiera sentir el impulso formándose tan claramente a través de su vínculo. Hinata se había visto obligada a cerrarse de golpe antes de atacarlo, pero Sasuke no mostró tal vacilación. Tal como estaban ahora, golpearse entre sí sería como golpearse a sí mismos, pero al hombre no le importaba. Era como si no tuviera respeto por sí mismo. Eso fue todo. A pesar de su poder, Sasuke no se mantuvo a sí mismo en ningún aspecto. La sensación, algo que Meruem solo pudo interrumpir como un vasto vacío aplastante, lo invadió como un maremoto. Era completamente extraño, el rey se estremeció. Algo había salido del humano junto a su brazo, decidió. Había sido quebrantado y menospreciado. Eso solo hizo que su victoria fuera más segura. Menos de una centésima de segundo había pasado. En otra centésima, la habitación seguramente explotaría. Su chakra ya estaba rompiendo las paredes. Naruto fue quien me cambió, pensó Sasuke, y Meruem sintió las palabras en su corazón. Para mejorar. Pero parece que nunca entenderás eso. Nunca entenderás ese sentimiento de miedo, desdén, odio, resentimiento, codicia, culpa.
Renuncia. Equivocado. Incorrectamente. Gratitud. Meruem se congeló, o más bien, el impulso que estaba a punto de hacer que su cola se disparara hacia adelante mientras una lanza mortal chisporroteaba y moría a mitad de su columna. El sentimiento también atrapó a Sasuke en el limbo, ambos paralizados por el chakra del rey. Gratitud. Gratitud, gratitud por haber sido convertido en un sirviente. Estar agradecido por haber sido hecho tan débil, tan patético que saltaría como un perro por un solo hombre. Gratitud por tener la oportunidad de aprender de sus errores. Meruem estaba temblando. Nunca había soñado con enojarse en nombre de nadie más que de Komugi o de él mismo, pero ahora, el chakra de Sasuke lo había llevado a un frenesí. Ahora, simplemente matar a Sasuke y Hinata no sería suficiente para él. ¿Cómo podría ser? Este hombre había sido transformado en esclavo. ¿Quién podía decir que a él no le podía pasar lo mismo? Realmente no lo entiendes. Quizás no puedas. Finalmente estuvieron completamente conectados, por alguna razón, Sasuke había abrazado su chakra. Sus almas estaban ahora entrelazadas, una cuerda con dos hilos. Era su última oportunidad de resolver la situación. Este es el mundo de Naruto, tengo la suerte de vivir en él. Meruem miró fijamente los ojos dispares del shinobi, con una fría determinación en su pecho. La única forma en que podía crecer era superando. Como un fuego, consumiendo todo lo que no era él mismo. Pero Meruem no fue un incendio. Él era el rey. Tenía que ser más que eso, un sol. Si no matara a Naruto ahora, no lo consumiera, metafórica y literalmente, moriría. Meruem, observando su propia situación con sorpresa y asombro, se encontró ante una ley física fundamental del universo. El sistema fuerte y estable sobrevivió y se propagó, el sistema incierto e inestable se hizo pedazos y dejó de existir. Un fuego podía parpadear y apagarse, un sol había consumido lo suficiente para volverse estable e inmortal. Necesitaba a Naruto aquí, ahora. Tuvo que apoderarse de este sentimiento y convertirlo en un arma, dejar que agudice su chakra en algo lo suficientemente aguante como para destruir a otro rey. Meruem estaba completamente seguro de que si dejaba que este sentimiento se desvaneciera, perdería la ventaja que necesitaba. Necesitaba matar al hombre de inmediato, matar a cada uno de sus miedos en un solo golpe y establecer el asunto de su superioridad permanentemente. Su chakra retrocedió, transformándose en una pequeña burbuja vibrante alrededor de él y Sasuke. El Uchiha lo miró con los ojos entrecerrados. No había atacado. Había estado procesando los sentimientos de Meruem, absorbiéndolos tal como Meruem había hecho con los suyos. Despacio. Muy lentamente, Meruem extendió la mano con su mano derecha. Sasuke lo vio con aparente precaución, pero no se alejó. Sus almas aún se superponían. La mano del rey se estableció en el hombro del shinobi, apretando firmemente, pero no lo suficiente como para doler. Era la primera vez que tocaba a alguien más que Komugi sin malicia. Te preguntaría algo de ti, dijo Meruem, y Sasuke ladeó la cabeza. Chakra crepitó el brazo del rey, brillante y ruidoso como un rayo. Surgió a través del cuerpo de Shinobi, y el hombre lo tomó sin resistencia. Eran prácticamente una sola persona ahora, y nada era un secreto del otro. Sasuke se estaba riendo. El rey podía escucharlo en su cabeza, una risa tranquila y divertida. Tal vez esto era exactamente lo que había estado deseando desde que había reemplazado a Komugi. Meruem sabía que el hombre lo había estado tirando hacia una conclusión particular con sus palabras y con su chakra. Pero ese había sido error de Sasuke. La certeza del rey era absoluta ahora, y la risa silenciosa de Sasuke se secó ante eso. Toma mi chakra. El Uchiha se estaba llenando ahora, como un depósito bajo la lluvia. Era solo una pequeña fracción de la energía del rey. Se recuperaría en 5 minutos, tal vez más con esfuerzo. Y vete. Busca a Naruto Uzumaki. Meruem sonrió, los dientes de lápida brillaban en su mente a través de la conexión con Sasuke. Por favor. No hubo reconocimiento. La conexión se rompió como un hueso y Sasuke se puso de pie.
La mano de Meruem cayó a su costado y miró al Shinobi desde su posición sentada. Sasuke lo miró con expresión ilegible y luego retrocedió hacia la nada. El hombre se evaporó y, por primera vez en semanas, Meruem quedó completamente solo. Se recostó y saboreó el silencio antes de la tormenta. Número. Hinata no podía creer lo que había visto. Se acabó. Netero se agitó, mirándola sobre su hombro. El hombre había tomado asiento, con las piernas cruzadas y mirando atentamente el palacio. El rey está muerto. Sonaba casi decepcionado. Ya. Todavía no, dijo Hinata suavemente. Había una calidez extendida en su pecho. Sintió que no podía respirar, pero no era una sensación dura. Sasuke, no sé cómo lo hizo, pero de alguna manera engañó al rey. Bureado. Gaara preguntó. Él. Hinata no pudo envolver su cabeza. Ella solo había visto la interacción del chakre entre Uchiha y la hormiga, no lo que llevaba. Que había estado más allá de sus ojos. El rey le dio a Sasuke su chakre. Lo envió a traer a Naruto. Gaara se rió. Imposible, dijo. ¿Por qué lo haría? No lo sé. No estaban hablando. Era todo su chakre. Había habido un genjutsu. Si es así, había sido demasiado sutil incluso para Hinata detectar. Tal vez eso no estaba más allá de Sasuke. Pero Sasuke se ha ido ahora. Y el rey está esperando. Netero acarició la barbilla. Interesante. Hinata apenas podía prestarle atención. Su corazón se aceleraba y su pecho temblaba. Naruto estaba llegando. Naruto estaba llegando. Su marido estaba por llegar. Él podría arreglar esto. Quizás él era el único que podía. Sasuke podría haber matado al rey, pero habría sido suficiente para ella. Ella no lo sabía. Pero si Naruto viniera aquí. Eso sería suficiente para ella. Eso sería suficiente para darle la razón. Necesitaba a su marido. Habían pasado 70 días sin él. Lo necesitaba en sus brazos, su calidez, su sonrisa, su certeza, su risa y hasta su fuerza. Naruto podría matar al rey y luego podría arreglar todo. Siempre lo había hecho antes. Se acabó, repitió Hinata, y no había nada más cierto en el mundo. Número. Pitou necesitó todo el coraje que tuvo para presentarse ante el rey. Estaba segura de que los otros guardias sentían lo mismo, incluso Youpi. Ni siquiera habían podido frenar al intruso, ni siquiera habían podido entrar a la sala de juegos gracias a la fuerza de su chakre y el del rey. Los había alejado como un muro impenetrable hasta desaparecer sin previo aviso. Cuando entraron, esperaban encontrar el cuerpo del Shinobi, o al menos al rey terminando una comida improvisada. Pero en cambio, acababan de encontrar al rey de las hormigas de quimera que reflexionan sobre un juego de Gunji a medio terminado con una expresión lejana. Su Majestad, dijo Puff, cayendo a una rodilla. Felicitaciones por tu victoria. Los ojos del rey se movieron hacia Sayapov, y la hormiga retrocedió a su escalofrío. No lo derroté, dijo, y el dolor fantasma en el brazo desaparecido de Pitou estalló. Lo envié para recoger a su maestro. ¿Qué? Yupi preguntó, dando un paso adelante. ¿Qué es lo que tú? El chakre del rey lo golpeó en la cara, una energía sólida y coruscante, y Yoepi se detuvo en seco. El guardia no hizo una muestra de obediencia o incluso reaccionó al golpe, se congeló, su cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás. El rey gruñó. Me di cuenta, dijo el rey, y Pitou sintió que un escalofrío corría desde la parte superior de su cabeza hasta la punta de su cola. En realidad, 2 realizaciones, supongo. Se puso de pie, todo el cuerpo enrollado en una violencia potencial ilimitada. Los guardias permanecieron en silencio, reconociendo la amenaza que los lavaba. El primero fue que hay personas por ahí que podrían desafiarme. Naturalmente, deben ser atendidos de inmediato. Su Majestad. Puff comenzó a decir, y luego amordazó sus propias palabras cuando la malicia del rey lo rompió. Pequeñas copias de sí mismo comenzaron a retorcerse de su piel mientras todo su cuerpo se distendía,
desesperado por escapar de la presión. El segundo, dijo su rey, sus ojos cerrados, fue que he sido maldecido con subordinados verdaderamente inútiles. Nadie en la habitación dijo nada. La cabeza de Yuppie no había regresado a su posición original. Neferpitou sintió su alma colapsando sobre sí misma. Si no dio un paso adelante, decir algo, podría morir allí mismo. Después de todo, el rey acababa de decir que no necesitaban existir. O más bien, no debería haber existido en primer lugar. Señor. Eso era demasiado informal, pensó Pitou, pero frente a lo que el rey había dicho que tenía dificultades para preocuparse por eso. No pudimos detenerlo. Pero eso no significa que no pudiéramos ser útiles. Cuando regresan, podríamos. Muere. Lo cegaron con tu sangre. El rey escupido. Sí, dijo Pitou con total convicción. Si eso fuera todo lo que pudiéramos lograr, lo haríamos en un instante. Para eso nacimos. No lo entiendes, Neferpitou. El rey empezó a pasear. Él vino aquí, a esta habitación. Se llevó a Komugi, sin que yo pudiera hacer nada. Si hubiera querido, podría haberla matado en un instante. No había nada que yo pudiera haber hecho. Él se detuvo, mirándola fijamente. Había en él una desesperación que Neferpitou jamás habría podido soñar. Sayapov ya estaba llorando, pero Pitou solo sentía una profunda y existencial desesperación. Quería llorar, pero eso no abarcaría el sentimiento. ¿Podrías entender?, preguntó el rey. ¿Podrías entender lo que eso significaría? Sus palabras se clavaron en ella como espadas. Incluso los saltos explosivos que le habían quitado el brazo y el ojo no se podían comparar con el dolor que el rey le estaba causando. Incluso si yo mismo muriera, ¿podría una pequeña criatura inútil como tú comprender lo que significaría para mí perder al único igual que he conocido? El mundo de Neferpitou se estaba reduciendo en el pinchazo de la luz púrpura que eran los ojos del rey. Estaba atrapada en un horizonte de eventos, aplastándola en una sola molécula. No importa lo pequeña que se volviera, no podría escapar del desprecio del rey. Piensa seriamente algo que puedas ofrecer, tu sangre, tu vida, podría compararlo con eso. El rey gruñó. De esto es de lo que estoy hablando. Tú, y esta Lang, y ese miserable, todos ustedes son tan mezquinos. ¿Cómo podría ser protegido por algo que ni siquiera sabe qué proteger? Le dio la espalda, y la presión de sus ojos se levantó. Pitou podría respirar de nuevo, incluso si no quería. Quédate si quieres morir por nada y corre si no lo haces. Me has fallado en todos los niveles. Se cruzó de los brazos, los dedos cavando profundamente en su propia piel. Todos ustedes son aún peores que ese tonto. La debilidad aumentó el miedo en ti en lugar de la gratitud. Al menos uno podría haber inspirado cierta introspección. Meruem Sayapov sollozó el nombre real del rey, y la hormiga se rompió, su chakra se flexionó. Vete, Siseo, y la compulsión los expulsó de la habitación con un pánico ciego. Solo recuperaron su cordura cuando estaban casi fuera del edificio principal, a más de 100 metros del rey. Yoepi fue el último, en silencio. En el momento en que estaban libres de la ira del rey, se sentó, inclinándose hacia adelante y poniendo la barbilla en la mano. Aunque Pitou no estaba seguro de que fuera posible, su compañero de guardia miró profundamente en el pensamiento. Ella no podía imaginar cómo podía soportar pensar. En el momento en que Pitou consideró la situación, ella se rompió. Lo sintió claramente, como si sus órganos hubieran comenzado a cerrar. Neferpitou, primogénito de la Guardia Real, había sido tirado como un trozo de basura. Ella y los demás ahora solo vivían en detritos, sin que nadie sirviera y sin propósito en un mundo que los quería muertos. En ese momento, no había nada evitar que Pitou simplemente se acostara y dejara que se salga con la suya. Estaba segura de que si recordaba el desdén del rey, el odio en sus palabras, podría morir aquí y ahora, y al menos servirle de alguna manera. Quizás eso fue lo mejor. Oh. Sayapov estaba temblando, y Neferpitou lo miró. Debe haber estado pensando lo mismo, pensó. Si ambos murieron aquí y ahora, tal vez eso le daría al rey una pequeña satisfacción.
Eso fue todo lo que podían ser buenos por ahora. Oh. El guardia real sacudió. Puff se volvió hacia ella, sus ojos se lanzaron en todas las direcciones. Oh. Su temblor se intensificó, todo su cuerpo temblando y vibrando, cada célula retorciéndose y tratando de escapar. Paz. Pitou preguntó, sin saber si valía la pena hablar. Ya era un desperdicio de materia como ella, incluso digna de discurso. Sayapov. Número. El guardia real Sayapov estaba buscando una salida. Sayapov es el único en el que puedo confiar ahora. Esas palabras, que habían derretido su corazón y proporcionaron la base de su existencia durante los últimos días, habían sido desgarrados en tantos confeti sangriento. Su cuerpo estaba rechazando la realidad, tratando de separarse y escapar del conflicto. Pero no había ningún lugar donde podía ir ahora, seguramente. Ahora que el rey lo había rechazado, Sayapov no tenía lugar, ningún maestro, ningún propósito y ninguna excusa para existir. Tal vez sus células no estaban tratando de escapar, pensó. Quizás su cuerpo pensó que podría separarse, más pequeño y más pequeño, hasta que la conciencia se volvió imposible y no se le hizo nada más que el polvo en el viento. Polvo, que era lo que siempre había sido, polvo, nada más que polvo y decepción. Estaba gritando, Sayapov se dio cuenta. ¿Cuánto tiempo había estado gritando? Realmente no importaba. Neferpitou lo estaba mirando, paralizado. Mentuduyupi era, como siempre, no hacer nada. Las palabras del rey habían sido trituradas y estaban siendo reemplazadas por otra. Sayapov pudo verlos siendo hablados con bastante claridad, el bigote espeso de un anciano se contrae con disgusto. Si los otros guardias reales son tan cobardes como tú, entonces esto será fácil. Eso fue todo, se dio cuenta. Esto no fue culpa de Sayapov. ¿Cómo podía serlo, cuando él era el único en quien el rey podía confiar? Neferpitou. Mentuduyupi. Yupi había derribado a Pitou cuando ese Shinobi había hecho su truco, y había huido de Peijin cuando todo estaba en juego. Y Pitou era aún más despreciable. Cazando al vigilante y fallando a cada paso, tan inútil como para quedar lisiado ahora. Y, mirándola, el guardia tenía un extraño parecido con el Shinobi que los había derribado como a niños errantes. Sayapov aún podía sentir el ardor de la electricidad del hombre. Pero ya no estaba y solo quedaba el rey. El humano iba a regresar, por supuesto, pero ¿qué importaba eso mientras tanto? Él entendió. Puff entendió. Esta fue una prueba. Tenía que ser. El rey confió en él. Era imposible que lo tirara por algo tan ridículo como no defender a un humano. Un humano. Una niña ciega sin valor. Fue absurdo. Tenía que ser una prueba. Si el otro guardia real es tan cobarde como tú. Sayapov es el único en el que puedo confiar ahora. Él. Sayapov dejó de gritar. Tenía mucho sentido ahora. Tenía que concentrarse. Solo había una forma de pasar esta prueba. La masa de su cuerpo que había sido dispersa por su lucha con el viejo cazador en el espacio de Menschenel casi de vuelta en Istvorteau, estaba seguro. Había estado estudiando mapas del pequeño continente, haciendo todo lo posible para guiar a su ser dispar. Tal vez llegaría justo a tiempo para que pase su prueba. ¿No sería eso perfecto? Entonces, no habría posibilidades de que el rey sepa de su fracaso. Podría regresar en todos los aspectos. Él caminó hacia adelante. Sayapov. Neferpitou preguntó. ¿Qué estás haciendo? Volvió a mirar a la pequeña criatura, sintiendo una pena distinta. Por supuesto, Neferpitou era demasiado estúpido para descubrir la intención del rey. Su cerebro había sido sacudido por los explosivos humanos, su cuerpo era demasiado sólido para su propio bien, y su mente seguía su ejemplo, sin una onza de flexibilidad o intuición. Sayapov se ponchó, la mano derecha se formó en una garra y arrancó la mitad de la mandíbula de Yupi. La guardia real no se estremeció. Su mano comenzó a empujar los restos de su mandíbula más profundamente en la cavidad de su garganta cuando Puff comenzó a romperse en su costado,
arrancando grandes trozos de carne sangrada y arrojándolos en todas las direcciones. Los ojos de Pitou se abrieron y ella se topó hacia adelante, levantando una mano en estado de shock. No podía entender el hecho de que la única forma de mostrar al rey que entendieron era ser el único de pie. Por eso él iba a ser el que regresara al lado del rey, y no a ella. Después de todo, si el rey no lo llevó de regreso, entonces Ayapouf había dejado de existir. Número. Alrededor del 40% del cuerpo de Joepi había sido destruido cuando decidió irse. Se dio cuenta de que Ayapouf estaba intentando matarlo, pero no estaba teniendo mucha suerte. La Guardia Real no tenía ninguna técnica ni avanzada para atacar más allá de Ken, y eso no fue suficiente para matar a Yupi. Estaba perdiendo masa, pero podía recuperarla fácilmente con un pensamiento. Sin embargo, estaba demasiado consumido por otros pensamientos como para molestarse. Se enfrentó a un problema interesante. Cuando el rey lo golpeó en la cara con su chakre, comunicó perfectamente las intenciones de su monarca. Yupi comprendió de inmediato, desde las raíces de su alma, que el rey nunca los perdonaría. Cuando el pequeño humano, Komugi, cuyo nombre ahora estaba grabado permanentemente en su mente, se volvió más importante para el rey que su propio bienestar. Se dio cuenta el rey de eso. Debió haberlo hecho, pero su chakra no lo había traicionado. Tal vez había muchas cosas que se podían comunicar con un solo puñetazo. El rey. No, Meruem. Había una división entre los dos que Yupi no podía describir pero sí entender. Meruem había desechado a sus guardias y, al hacerlo, también se había rendido con las otras hormigas. Yupi también había sentido eso. Lo había dejado completamente paralizado. Los guardias reales, las hormigas, ahora eran como una extremidad cortada. No había nada que los guiara, y ya no eran de mucha utilidad para nadie más que como garrote, o tal vez como repisa de la chimenea. Pero eso no era del todo cierto, ¿verdad? Yupi había aprendido en Piejin que la Guardia Real era más que simples miembros. Eran extensiones del rey, podían actuar en su lugar, hablar por él, mandar por él, proteger y guiar lo que él no podía. Ese fue el pensamiento que hizo que Yupi se pusiera de pie. Se ignoró cuando Ayapouf lo persiguió, arrancando más carne de su parte trasera. El ataque terminó tan repentinamente como comenzó. Neferpitou entró, derribando al guardia real, gritándolo y luchando contra el suelo antes de dividirse en miles de partes. Mentudu Yupi los ignoró. Si se mataron entre sí no era de su preocupación. Pitou fue el primogénito, ella podría cuidarse sola. Cualquiera que sea la locura que haya afligido a Ayapouf, sin duda se quemaría. Lo más probable es que Meruem lo matara si intentara regresar a su lado. Tenía prioridades diferentes y más inmediatas. El rango y el archivo de las hormigas se habían dispersado a raíz de la incursión de Shinobi. Incluso si Meruem les hubiera renunciado, seguían siendo los sujetos del rey y merecían dirección y protección. Si Yupi no pudiera mantener a su monarca a salvo, lo menos que podía hacer era extender un auspicio sobre sus súbditos. Venían más humanos. Uno lo suficientemente poderoso como para ordenar a alguien como el hombre que los había desgarrado casualmente sin molestarse en matarlos, lo suficientemente poderoso como para que Meruem lo considere una amenaza directa. Cuando inevitablemente llegaron a los golpes, seguramente nada a su alrededor sobreviviría. Tuvo que recolectar las otras hormigas y sacarlas del rango de explosión. Lo que vino después de eso fue completamente irrelevante. Por el momento, la seguridad física era todo lo que importaba. Yupi comenzó a correr. Número. Komugi se quedó quieto, temblando. Ella no sabía dónde estaba o cómo había llegado allí. Nada en los últimos 10 minutos había tenido sentido. Ella había estado inmersa en un juego de Gunji con el líder supremo, y luego sin previo aviso había estado en otro lugar, de pie, con otro líder frente a ella. La había llevado por el brazo y la condujo a algún lugar, le ordenó que se quedara quieto, que se quedara callada y prometió que regresaría. No había regresado. Ella no tenía su bastón. Incluso si lo hubiera hecho, estaba segura de que estaba demasiado confundida y demasiado asustada para encontrar el camino de regreso a la habitación con la mesa Gunji,
Su única estabilidad en el palacio aparte de su dormitorio. El camino entre esos dos, lo sabía de memoria, pero el resto, no tendría ninguna posibilidad. Sus oídos, rogando por cualquier cosa que le brindara alivio, finalmente se aguzaron ante algo. Era un paso suave e inhumano. De alguna manera, supo quién era de inmediato. Una puerta se abrió con un chirrido y entró el líder supremo. Komuji supo de inmediato que algo había cambiado. Podía sentir su ira y, más que eso, su miedo. Ella nunca había soñado que eso viniera de él. Líder supremo, susurró. ¿Qué pasó? Hizo una pausa y se paró junto a ella. Podía sentir su sombra. Tenía peso. Es difícil de explicar, dijo finalmente. Pero ahora estás a salvo. Él se movió. Siempre estarás a salvo. Komuji no se sentía seguro. Ella se estremeció. ¿Podemos reanudar nuestro juego?, preguntó ella. Odiaba el sonido de su propia voz. Trémulo, congestionado. Deseó poder parecer tan segura y valiente como él. Otra pausa. Komuji esperó en la oscuridad. Sabes, durante todo este tiempo, todos esos juegos, dijo el líder supremo, y nunca preguntaste mi nombre. Ella no esperaba eso. Komuji bajó la cabeza. No era mío saberlo, dijo. Tú eres el líder supremo. Eso importa mucho más que tu nombre. A él no le gustó eso, Komuji lo supo al instante, pero no fue un error de su parte. Solo un malentendido. Eso puede ser cierto, dijo el líder supremo. Él no era humano. Lo sabía desde hacía algún tiempo, aunque nunca estaría segura de cuándo exactamente se había dado cuenta. ¿Qué importaba? No fue cruel con ella y la impulsó a ser mejor, que era más de lo que podía decir de la mayoría de las personas. Pero de todos modos, todavía me gustaría que lo supieras. ¿Por qué? Deseó poder saltar a sus pies, o al menos ver su rostro. Algo había cambiado, y debido a su ceguera no tenía idea de qué. Él no le respondió. Meruem, dijo, y Komuji se maravilló del nombre. Tenía una hermosa simetría, como un tablero perfectamente organizado equilibrado en blanco y negro. Komuji, no quiero que solo mis enemigos sepan mi nombre. ¿Entiendes? Ella no lo hizo, pero asintió de todos modos. Pero en lugar de consolarla, o estar de acuerdo con ella, o cualquier cosa que deseaba, Meruem dio un paso atrás. Komuji, dijo nuevamente, y escuchar su nombre en su voz la hizo temblar. Tienes que irte. ¿Qué? Ella lloró, tratando de revolver. Sus piernas eran débiles, pero lo hizo de todos modos. No había dormido en al menos un día, de repente se dio cuenta. ¿Por qué? Algunos de mis enemigos vienen, por mi invitación, dijo Meruem, y sintió que su corazón se rasca en su pecho. Una vez que termine con ellos, podemos terminar nuestro juego. Eso no era cierto, pensó. De repente, Komuji estuvo completamente segura de que si se iba, nunca volvería a ver a Meruem. No lo haré, ella dijo. No quería sonar como una niña, pero eso fue lo que salió. No te dejaré. No puedo. Tienes que hacerlo. Haré un clon para. No lo haré. Líder supremo. Meruem. Él ladró y ella se marchitó. El nombre se sintió como una bofetada en la cara. Meruem, dijo, tratando de defender las lágrimas. Se sintió bien decir su nombre, incluso si la había lastimado. Por favor. Si me voy, no lo haré. Me volverás a ver. Su voz era absoluta. Eres el único al que se le permite derrotarme. No es así como funcionan las cosas, ella dijo. Si puedo vencerte, eso significa que alguien más puede. Ahora estaba llorando, su garganta se obstruyó con flema. Por favor. Tranquilo. Meruem rugió, y su aura la agarró como un chaleco directo. Tienes que irte. Ahora. Es la única forma en que estarás a salvo. No lo entiendes. Su voz era casi tan gruesa como la suya. Si te quedas, no puedo protegerte. Komuji intentó moverse, enfrentarlo, tal vez incluso para abofetearlo,
pero ella estaba completamente arraigada en su lugar. Como si estuviera siendo tirada por cuerdas invisibles, sus piernas comenzaron a moverse solas, saliendo de ella fuera de la habitación, siguiendo un camino que no había elegido. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. No. Ella gritó de vuelta. No podía controlar nada debajo de su cuello, pero su boca seguía siendo suya. Meruem se había negado a tomar eso. Ella realmente estaba llorando ahora, tan duro que todo su cuerpo estaba temblando. Prometiste. Prometiste. Su mano abrió la puerta sin su consentimiento, y Komuji siguió gritando. Prometiste. Meruem. Estaba gritando durante mucho tiempo mientras su cuerpo se movía sin su control a lo largo de una pista que no podía percibir. Corredores, escaleras, baldosas, piedra y eventualmente el césped pasaron debajo de ella sin distinción. Incluso después de que ella salió del palacio, siguió gritando en la negación. El chakre de Meruem la llevó, gritando y llorando todo el camino, a un lugar seguro. Número. Posteriormente, con los gritos de Komuji todavía sonando en sus oídos, el rey regresó a la junta de Gunji abandonada. Se sentó por eso y consideró el juego medio con ojos vacíos. Él también habría perdido este. Solo le tomó un minuto más o menos ver eso. Komuji todavía tenía una ventaja absoluta sobre él. Uno que Meruem tuvo que admitir extendido más allá de Gunji mientras cambiaba una pieza entre posibles movimientos con una mano temblorosa. Le dolía el pecho. Esperó así por algún tiempo. 5, quizás 6 minutos. No estaba contando los segundos religiosamente. En cambio, estaba tratando de calmarse y centrarse. Tuvo que llamar a la pasión de un sol, lo que había sentido antes, y darla a una espada sin igual. Ese fue su único camino hacia la victoria. Entonces Meruem hizo exactamente eso, sentado tan quieto como una estatua y observando el tablero con los ojos que estaban en otro lugar por completo. Él consumiría. Tenía que consumir. Esa era su naturaleza. Prometiste. Luchó para superar esas palabras. Y luego, cuando falló, luchó para evitarlos. ¿Cómo podría reconciliar su destino como rey y su destino al conocer a Komuji? Había una paradoja allí que no podía entender completamente, y le roe a él y a su espada. Si lo dejó masticar demasiado, estaba seguro de que moriría. Pero si lo tirara, una parte de él moriría en su lugar. A pesar de que el conjunto era obviamente más importante que la parte, líder contra los sujetos, el alma contra el cuerpo, el rey contra Meruem. No podía descartarlo. No se atrevía a hacerlo. Eso estuvo bien. Que la espada esté un poco dentada, un poco desgastada entonces. Eso no solo haría que el bocado fuera más amargo. Podría usar eso. Le vendría bien luchar por Komuji y su supremacía. Podría convertirlos en uno solo, si lo intentara. Estaba seguro de ello. Demasiado pronto llegó el momento. Un agujero en el mundo se abrió, como un gran ojo, y dos hombres salieron de él, precisamente de donde había partido Sasuke. El primero fue Sasuke, quien salió con paso confiado del vacío desconocido. Meruem nunca había conocido al segundo. Sin embargo, lo reconoció instantáneamente por lo que había aprendido de los corazones de los demás. Naruto Uzumaki era aún más brillante en la vida de lo que era en la memoria, y parecía que abarcaba la totalidad de Meruem con una sola mirada. El hombre rubio, más de 30 centímetros más alto que él, arqueó una ceja. Entonces preguntó, su voz áspera y curiosa. ¿Eres Meruem? No hubo más tiempo para pensar. Sin considerar nada más que el presente, Meruem atacó. Capítulo 32. El sol y la cuerda. A pesar de los muchos humanos y hormigas que rodean el palacio central de East Gorteau, había tres que estaban un corte por encima del resto. Los instintos de esos tres fueron lo suficientemente rápidos como para alertarlos a tiempo. Como uno, vieron lanzarse al rey de las hormigas de Quimera desde el palacio, directamente con tanta velocidad e importación que se parecía más a un misil lanzado desde un silo secreto que un ser vivo. Los tres fueron embravados por la estrella fugaz viva. El primero fue Hinata Uzumaki.
Había visto al puño de su esposo conectarse con la barbilla del rey con la fuerza de un pequeño terremoto cuando la hormiga se había llevado hacia adelante, y no podía sentir nada más que una alegría viciosa. Como tan a menudo había sido su papel desde que pasó por el portal hace todas esas semanas, no tenía nada que hacer más que mirar. El segundo fue la Guardia Real que ya no tenía un propósito en la vida, Neferpitou. Miró a su rey de vela y estaba abrumada por un sentido de fatalidad inevitable. Pero tan rápido como la premonición la superó, fue desterrado por la realidad de su situación. Sayapov dislocó su mano restante, y Pitou volvió a una lucha imposible por su vida. El tercero fue Isaac Netero. Los sentimientos de Netero no pudieron convertirse en una palabra, o en varios floridos. A diferencia de la Guardia Real de los meses que luchaba por su vida o la joven a su lado, era un anciano que había vivido una vida engañosamente complicada y había visto las cosas aún más increíbles que esto. Más que eso, tenía responsabilidades más allá de su propia vida a considerar mientras observaba a Meruem disparar 2 kilómetros en el cielo, casi tocando las nubes bajas y gruesas. Hubo una sensación, intrascendente en el proceso pero divertida de notar, que podría expresarse simplemente mientras observaba el seguimiento del ataque de Naruto. Sasuke Uchiha apareció detrás del rey, una flecha disparada tras otra, y derribó a la hormiga y la alejó de él. Palacio con una patada atronadora. Literalmente. El pie del Shinobi brillaba con electricidad, y cuando el golpe aterrizó dejó escapar el chasquido de un rayo. Ese sentimiento eran celos. Netero supo en un momento de maravillosa claridad que nada le gustaría más que estar en el lugar del rey en ese momento. Estar sopesando su vida no contra uno sino contra dos oponentes increíblemente poderosos, que estaban trabajando juntos con experiencia obvia y que sin duda no le extenderían una mano agradecida si perdía. Pero esa fue una emoción infantil. Tan infantil como el propio rey. En este momento, no le correspondía a Netero luchar por su vida. Ese deber había sido relegado a otros. Su deber era considerar la política, tan fastidiosa como siempre. Si Netero se enfrentara al rey, casi con certeza moriría, y si eso sucediera, la rosa acabaría con Ant, la capital de East Gorteau, 10 millones de personas y la credibilidad de la Asociación de Cazadores. Como el tablero estaba dispuesto, era imposible provocar al rey en una situación que lo dejaría como la única baja. Sin embargo, no pudo desterrar la picazón que hacía mucho tiempo lo había transformado en el hombre más fuerte del mundo conocido. Desde el inicio del compromiso, el rey estuvo siendo maltratado, tal como Netero había temido. Las cosas se iban a volver infinitamente más complicadas. Mientras Netero observaba, una tormenta comenzó a descender alrededor del palacio. No fueron las nubes bajas que finalmente llegaron. Fue una tormenta de chakre, violenta y vibrante, y solo se volvió más cruel a medida que continuaba la batalla. Número. Meruem tardó más de lo que le hubiera gustado en comprender que le habían dado un puñetazo. El paso de su carga a su lanzamiento fue perfectamente percibido por él. Naruto Uzumaki había dado un paso adelante, hacia él en lugar de alejarse como debería haberlo hecho cualquier criatura consciente de sí misma, y lanzó un gancho perfecto directamente a su barbilla. La única experiencia de Meruem con las artes marciales fue el Gentle Fist, que en realidad no incluía instrumentos contundentes como ganchos, pero incluso él tuvo que admitir que era un golpe impresionante. El impacto no le había dolido. Lo único que le había inspirado era un dolor sordo. Luego había estado subiendo, muy rápido. Entonces, en términos de verlo realmente, Meruem no había tenido ningún problema con el ataque. Era el hecho de que había sido golpeado de una manera tan mundana y predecible con lo que estaba teniendo problemas. Debería haber podido esquivar eso. Seguramente. Había anticipado más de 20 posibles contraataques antes de haber avanzado más de 1 centímetro. Algo tan tonto como un gancho había estado abajo en esa lista, pero había estado allí. Ya se había previsto. Lo que significaba, se dio cuenta Meruem mientras se acercaba a la cúspide de su lanzamiento, que el marido de Hinata era un poco más rápido de lo que había supuesto. Más fuerte también, pero eso era un hecho. Los humanos lucharon por instinto entrenado. O al menos Hinata lo sabía, y Hinata era una luchadora consumada,
por lo que era seguro asumir por ahora que esa dependencia de los instintos era cierta para su marido. Eran lo opuesto a Meruem, quien no tenía la misma experiencia para desarrollar esos instintos y usó su mente incomparable para analizar todas las opciones posibles. Eso significaba que Naruto probablemente nunca había decidido ese golpe específico para contrarrestar su carga. Fire Sadou acababa de reaccionar ante el peligro inminente y su cuerpo había hecho el resto. Fue fantástico saberlo. Solo por ese poco de información, el golpe había sido más que un comercio justo. Meruem sonrió mientras miraba hacia abajo. Sasuke Uchiha venía tras él. El Hokage no se estremeció del peligro. Fue su instinto entrar directamente en él. Meruem podría aprovechar eso. Sasuke terminó por encima de él, un salto perfectamente calculado más de 2 kilómetros hacia arriba, y le arrojó una patada con un rayo. Meruem no estaba preocupado. ¿Cuál podría ser la imitación de un lisiado cuando lo atacó la cosa real? Dejó que lo golpeara, curiosidad dónde Sasuke lo enviaría. Justo como había pensado, no podía compararse con el rayo que le había golpeado. Todo su torso hormigueó, y su hombro cantado con algo entre un hematoma y una quemadura, pero no fue un daño real. Se había adaptado su cuerpo a altos voltajes. No estaba seguro, pero parecía posible si ese era el único efecto de la patada. Descendió tan rápido como había resucitado. Como sospechaba, Sasuke lo había enviado al norte, hacia la parte posterior del palacio y lejos de los millones de humanos dispuestos frente a él. Estaba tratando de aislar la pelea. Eso estuvo bien según el cálculo de Meruem. La gente de East Gorteau era tanto recursos como rehenes, no podían gastar descuidadamente. Se estrelló contra la tierra detrás del palacio y se atrapó con su chakre, sin siquiera levantando una bocanada de tierra del césped que una vez cuidaba. Sasuke aterrizó antes que él, pero Meruem no atacó. Todavía estaba analizando, y un cargo frontal claramente era una opción subóptima cuando su oponente estaba listo para ello. Estos oponentes no eran como otros que había enfrentado, no podría bombardearlos para que se sometieran. Naruto apareció un momento después al lado de Sasuke, y el mundo guardó silencio ya que los humanos lo consideraban. «No me dijiste que era tan corto», dijo Naruto. Sasuke lo miró. «Por la forma en que hablaste, pensé que sería más alto». «¿Importa?», preguntó el hombre, y Naruto se rió. «No precisamente». Meruem comenzó a dar vueltas, y ambos hombres se movieron para quedarse frente a él. Trató de mantener la calma, pero no podía mentir para sí mismo, se estaba emocionando. Ni siquiera había recibido un golpe, mientras que habían logrado uno cada uno. Sin lugar a dudas, esta fue una oportunidad única en la vida para mejorarse. Trató de olvidarse de Komugi. Ella no tenía un lugar en esta pelea. Pero incluso ahora, fue difícil. ¿Cómo acercarse a dos oponentes? Obviamente su mejor oportunidad era dividirlos. Pero antes de que pudiera actuar, se tomó la decisión por él. Sasuke Uchiha vino por él. El Shinobi no intentó ser sutil. Simplemente corrió hacia adelante con una espada repentinamente desenvainada y la lanzó directamente hacia la sección media de Meruem. Meruem no estaba seguro de por qué había elegido un ataque tan obvio, o si la espada podría siquiera penetrar su cuerpo en primer lugar. Más vale prevenir que lamentar, pensó. Alguien como Sasuke no se molestaría en realizar un ataque si no pensara que tendría algún efecto. Su chakra estaba empezando a mezclarse. Llevó a Meruem sobre la espada de Sasuke con un elegante giro, con un brazo faltante, el Uchiha solo tenía ángulos incómodos para contraatacar. No tomaría mucho esfuerzo ya que la cola de Meruem se enroscó alrededor del brazo de Sasuke para aplastar al ninja hasta convertirlo en una cáscara vacía. Ese habría sido el caso, si Sasuke no hubiera cultivado repentinamente una mano esquelética de chakra puro de su muñón y Meruem atrasado en la cara. Se tropezó y el Uchiha se deslizó a sus pies con su espada. Meruem saltó sobre el golpe, desconcertando el brazo repentino. Sasuke tenía suficiente control de chakra para formar una extremidad coherente. No había considerado esa posibilidad, pero seguramente era el mismo principio que el Rasengan. Solo una forma más complicada. Con la misma velocidad sorprendente que antes,
Naruto estaba a su lado antes de que pudiera aprovechar la extralimitación de Sasuke. Esta vez, Meruem levantó un brazo para bloquear, la patada de Houki y lo retiró, pero terminó de observar por ahora. Era hora de probarse a sí mismo. Antes de que Naruto pudiera terminar de respirar, Meruem se arrojó a su oponente. Su cola arremetió, eliminando a Sasuke y dejándolo con solo un oponente por unos pocos segundos. Primero, salvajismo. El Houki lo había sorprendido con su velocidad y fuerza, pero podría seguir el ritmo si Meruem no se veía obligado a retroceder. El rey atacó sin reservas, lanzando 20 golpes en menos de un segundo. No hubo nada refinado en su asalto. No se molestó en dar golpes elegantes, solo puñetazos y patadas que destrozaban huesos y puñaladas con la cola que cornearían al humano. Naruto siguió el ritmo. Su chakra y sus puños chocaron y ninguno de los dos cedió terreno. Meruem no pudo evitar maravillarse ante el tiempo de reacción del humano y su buen juicio. Cada golpe fue redirigido o desviado, y la tercera vez que apuñaló con su cola el Houki lo pisoteó contra el suelo, haciendo que Meruem perdiera el equilibrio. Ni siquiera tener que vigilar un miembro adicional desconcertaba al hombre. Golpeó con ambas manos y Naruto se giró hacia un lado. La presión del aire de los puños de Meruem arrancó la hierba del suelo a 20 metros detrás de su oponente. Meruem se rió y Naruto le devolvió la risa. No fue un sonido cruel. Eso alteró su ritmo más que el hecho de que le pisaran la cola. Meruem se quedó perplejo hasta que el chakra dorado del hombre lo dejó claro. El Houki se estaba divirtiendo. Bueno, eso estuvo bien, por ahora. Déjalo divertirse antes de morir. Meruem saltó hacia atrás, solo para encontrar a Sasuke detrás de él. Se preparó para otro ataque. A continuación, tendría que probar su chakra. Hola, Sasuke. Naruto levantó una mano. El Uchiha se hizo a un lado, manteniendo su espada en alto. Estaba cubierto de electricidad chispeante. Meruem aterrizó, sin poder entender por qué los otros shinobi simplemente se habían retirado. Miró a los dos hombres de un lado a otro, sin saber de dónde vendría el próximo ataque. Entendí esto, dijo Naruto, y Sasuke y Meruem se burlaron simultáneamente. Ve a ver a los demás, de acuerdo. Asegúrate de que se mantengan fuera del camino. Naruto Sasuke estaba obviamente exasperado. Meruem no le dejó terminar. Tú, dijo, señalando a Sasuke mientras mantenía sus ojos fijos en Naruto, no vas a perder mi vista. Naruto levantó ambas manos y su rostro se volvió un poco más serio. ¿Cómo podría ser tan casual? Escucha, dijo, y Meruem se dio cuenta de que en su concentración en sus oponentes apenas había notado la tormenta de chakra que habían levantado. Había sido simplemente por su breve escaramuza. Llenó el aire, morado, dorado y otros colores que no existían, alborotando el cabello del humano y aullando débilmente como una tormenta distante. Sus chakras se mezclaron y, a diferencia de Sasuke, Naruto le dio la bienvenida. Era como lo había sido con su esposa. Antes de que Meruem pudiera considerar seriamente resistirse, hubo una cadena invisible y dolorosamente sincera entre él y el Houki. Ambos tenemos gente ahí fuera que no queremos que lastimen, ¿verdad? Preguntó Naruto, y Meruem se enfureció por la rapidez con la que el hombre había llegado a ese hecho simple pero fatal. Komugi era su única debilidad física, y ahora el Houki lo sabía tan fácilmente como respirar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, y Naruto ignoró la pregunta. Sasuke simplemente se asegurará de eso, dijo. Él no va a lastimar a nadie de tu gente. Lo juro. No necesitaba decir malas palabras. Meruem sabía que era la verdad. Naruto había hecho de eso una creencia y una orden sin ningún esfuerzo, y Sasuke con gusto daría su vida por cualquiera de las dos. El hombre no le ocultaba nada. Tal vez no podía, por la forma en que su chakra se había conectado tan rápidamente. Fue algo tempestuoso y solo empeoró la tormenta que los rodeaba. Meruem se dio cuenta de que era un entorno ideal donde las ideas y la violencia podían comunicarse con igual eficacia. Esta no era la conexión casi dolorosa de ninsu donde atacar al otro era como atacarse a uno mismo, era algo más refinado. ¿Fue eso a propósito o simplemente una flexión inconsciente de la voluntad del Houki?
Cualquiera de las opciones era interesante. Como si fuera a dejarle eso a él, gruñó Meruem, y Naruto ladeó la cabeza. Mientras él y Sasuke observaban, Meruem se agachó, apretando cada músculo y retrayéndose sobre sí mismo. El aire a su alrededor comenzó a hervir y Naruto levantó una ceja. El Houki tenía razón en una cosa. No podía permitirse el lujo de que Komugi sufriera daño. Sin embargo, fue más que eso lo que lo llevó a acumular chakra en su núcleo, tanto que su peso aumentó y el suelo se dobló debajo de él. Ciertamente había formas más eficientes de proteger a Komugi que las que había planeado. Pero necesitaba demostrarse a sí mismo y al Houki que su chakra podía ser tan potente como su cuerpo. La honestidad fue refrescante para Meruem. Mientras se levantaba las manos hacia el cielo y liberaba cada gramo de chakra que había reunido a la vez, ambos humanos simplemente observaban. Para ellos era obvio que lo que estaba haciendo no era un ataque. Ir. No fue un grito, pero la palabra detonó fuera de él junto a su chakra como una efímera ola de luz y calor. Bajó sobre los poco impresionados shinobi, explotando hacia el sur y creciendo constantemente. A medida que crecía, iba perdiendo coherencia, hasta volverse casi invisible, un muro de casi 1 milla de alto y 5 veces más ancho. Su chakra se lavó a Komugi, a 4 millas de distancia, y toda la población de East Gorteau. También golpeó 74 hormigas de quimera, tan sólidas como una patada en los dientes. Lo sintió a todos desde el fondo de su alma, pero Komugi era el más fuerte y brillante, y Meruem cerró los ojos, memorizando la sensación. Para ella, él solo impartió un mensaje simple. Permanecer. Seguro. 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 A las hormigas quimera, incluso a sus inútiles guardias, y a los incontables humanos, les implantó algo más directo. Protege a Komugi. A ultranza. Exhaló. La tierra empezó a retumbar. La gente de East Gorteau, 9.474.830 humanos a quienes se les había encomendado la única tarea que importaría en sus miserables vidas, estaban en movimiento. Número. Hinata tuvo que resistir el impulso de dar un paso adelante. El chakra del rey la golpeó a ella y a todos los demás en la ladera a la vez, una marea casi coherente de energía que le voló el cabello y obligó a su cerebro a reiniciarse antes de que pudiera terminar de dar su primer paso. Era como un genjutsu, fue su primer pensamiento de pánico. Un genjutsu enorme, inconcebiblemente grande y poderoso que eclipsó cualquier categorización razonable. Sus compañeros sintieron la misma compulsión. Ninguno de ellos dio el paso, pero ella vio a todos aplastarlo. En ese momento estaba tan concentrada, tan en sintonía con el universo, que podía imaginar los fantasmas de sus impulsos eléctricos y químicos, el primero, recubierto del chakra del rey que levantó su pie, y el segundo, más rápido, que lo bajó. Eso fue. Gan fue el primero en hablar. El rey, terminó Killua por él. 100%. Hinata no dijo nada, estaba concentrada en la hormiga y en su marido. Sasuke estaba volviendo con ellos. Naruto lo había despedido. ¿Por qué Naruto lo había despedido? Lo había visto todo, lo había observado todo, pero no podía entenderlo. Su marido. Su esposo no estaba tratando de matar al rey. Había aparecido con Sasuke, y no había habido ira en él. Solo curiosidad y algo de preocupación. Sasuke no le había contado toda la historia, de repente estaba segura. Si lo hubiera hecho, no había forma de que Naruto hubiera venido sin lanzar el primer golpe. Era amable, infinitamente amable, pero ella también sabía sin lugar a dudas que si él hubiera sabido lo que el rey le había hecho, ya terminaría. ¿Por qué Sasuke había retenido toda la historia? Solo presionado por el tiempo. No, podría haber impartido todo en segundos, con palabras o chakra. Todavía estaba buscando una solución pacífica. El pensamiento golpeó a Hinata como una piedra, y ella apretó los puños. Era obvio, ahora que ella había envuelto la cabeza alrededor. Sasuke no tenía el contexto para ver al rey por lo que era, y esperaba que Naruto lo viera de la misma manera. Que vería la juventud del rey, y no su malicia. Pero seguramente, vería la verdad.
El rey era un monstruo. Tenía que ser destruido. Y sin embargo, mientras Hinata observaba, casi 10 millones de humanos comenzaron a moverse como un solo organismo. Fue un número que aplastó su mente bajo su peso. Ella simplemente no tenía la capacidad de percibirlos a todos a la vez. Mirarlos 1, 10 o incluso 100 a la vez, eso fue fácil, pero la población de East Gorteau simplemente no pudo ser tomada de inmediato, sin importar cuán poderosa fuera su visión. La multitud estaba densamente llena, casi tan apretada como un estadio totalmente ocupado, pero de pie y estirando más de 9 millones de fuertes. De nuevo, realmente no podría ser asombrado, Hinata solo pudo observar a unos 1000 de ellos a la vez y tomar el resto como abstracto. Si 1000 humanos comenzaran a correr a la vez, en una multitud tan densa, docenas habrían pisoteado, sin importar cuán coordinadas estuvieran. Simplemente no había ninguna forma de evitarlo. Y, sin embargo, cuando toda la población de East Gorteau entró en un sprint a la vez, ninguno de ellos cayó debajo de la marea humana. Se movieron como una sola unidad. Al igual que las hormigas, Hinata pensó. Las hormigas no pisotearon las suyas, al menos no que ella hubiera visto, y ahora estas personas se movieron de la misma manera. East Gorteau no se movía con malicia. Todo el país había sido arrojado a un solo objetivo, manteniendo a Komugi a salvo. Y conscientemente o no, el rey había dado ese comando con un apéndice. Ahora, cada humano del país mantenía a los demás seguros. Asombroso. Sino Usoldik se inclinó hacia adelante, su mano en la barbilla. Todo eso, para un solo humano. Era la verdad. Hinata observó, sus uñas cavando en sus palmas, mientras una enorme nube de polvo levantada por la estampida de personas comenzó a mezclarse con la tormenta de Chakre. A su lado, a punto de ser tragado, 2 guardias reales estaban luchando hasta la muerte. Dentro de él, su esposo y el rey estaban hablando. Todo eso, para un solo humano. Ella consideró la paradoja y no pudo reconciliarla. Número. Eso no era necesario. Naruto frunció el ceño. ¿Quién eres tú para decirme que es necesario o no? Meruem frunció el ceño. ¿No entiendes que vas a morir aquí? ¿Por qué lo enviaste lejos? Naruto se encogió de hombros. Mucha gente me ha dicho eso, dijo. No ha sucedido todavía. Meruem suspiró. Esperaba que me mejoraras, dijo. Pero hasta ahora, solo me has divertido. Si en serio crees que puedes llevarme solo. No pensar en eso, sonrió Naruto. Definitivamente eres fuerte. No me sorprendería si nunca hayas conocido a nadie casi tan fuerte como tú. Su sonrisa se desvaneció. Incluso Hinata. Pero. Extendió una de sus pantorrillas, girando el tobillo. Meruem observó la articulación del balón rodear, maravillándose de la arrogancia del hombre y la fragilidad inherente del cuerpo humano. Eso es porque no me habías conocido. Naruto se instaló en una postura marcial, todo su cuerpo listo y prácticamente vibrando con anticipación. Sasuke me dijo que eras peligroso, y parece que también lo piensas. Él hizo un gesto. Así que muéstrame. Meruem comprendió que este hombre no ansiaba peleas. No como lo hicieron otros. Pero pelear era algo en lo que Naruto Uzumaki siempre había sido bueno, y era natural disfrutar de lo que se te daba bien. Y había pasado mucho tiempo, docenas de veces la vida útil de Meruem, desde que el Houki ya había tenido una pelea real. Ese sería un buen regalo final entonces. Naruto sonrió ante el pensamiento, y Meruem tomó eso como la señal de atacar. La fuerza por sí sola no lograría nada. Se había dado cuenta de que después de su último compromiso, y Naruto también lo sabía. Aún así, su próximo movimiento logró sorprender al Houki. Llegó al hombre con movimientos delicados y fluidos, manos y pies formados en lanzas. Juken. El hombre tuvo tiempo de preguntar en un tono confuso, y luego no había más tiempo para hablar. Meruem decidió que usaba el puño suave fue muy satisfactorio. Solo había tenido varios segundos de práctica antes, durante su pelea con Hinata en Peijin, y esa había sido una pelea corta y furiosa con ambos renunciando a la forma de violencia. Pero ahora,
Meruem hizo todo lo posible para imitar perfectamente el estilo que había robado de los recuerdos de Hinata. Este fue el atractivo de un arte marcial entonces. Todo su cuerpo fluía como agua, cambiando sin esfuerzo de un ataque a otro. Era, como el nombre implicaba, gentil. Meruem no atacó para aplastar o perforar, sino para cortar y explotar. Chakra ardió por todo su cuerpo, concentrándose en el punto de cada una de sus extremidades. Incluso un breve toque sería suficiente para engañar a los delicados puntos de aura del Houkiji y hacerle un lisiado temporal. Era una serie interminable de ataques encadenados donde incluso un error de pulgada significaría la muerte para su oponente. La cadena continuó durante 3 segundos. Era como un baile, Naruto gentilmente dando terreno, negándose a devolver el golpe. Era un socio practicado en este baile, Meruem se dio cuenta, donde uno perseguido y el otro concedió. 5 segundos. 10. 15. No pudo dar un solo golpe. Su chakra no quemaba nada más que aire. Eso no fue posible. Oye, dijo Naruto, y tomó la mano extendida de Meruem. Para asombro del rey, un brillante chakra dorado cubrió la mano del Houkiji, manteniendo a raya el funesto chakra del puño gentil. La pierna del Houkiji se levantó. ¿Dónde aprendiste eso? Antes de que Meruem pudiera responder, la patada con el hacha de Naruto cayó directamente sobre su espalda. La presión fue repentina y enorme. En un instante, quedó enterrado a más de 6 metros bajo tierra. Meruem se volvió, moliendo el suelo duro sin esfuerzo, justo a tiempo para atrapar la próxima patada de Naruto directamente en el cofre. Sus manos se envolvieron alrededor del pie del Houkiji y detuvieron el ataque corto, pero la fuerza todavía las llevó otros 10 pies hacia la tierra. Todo el cuerpo del Shinobi estaba envuelto en chakra dorado ahora. Antes de que Meruem pudiera torcer el pie del hombre, Naruto arrojó otra patada. Ese se deslizó junto a su guardia y se golpeó directamente en su rostro. Todavía no hay dolor, pero el dolor en la barbilla palpitó eso. Golpeó concreto en lugar de la tierra, y la rompió. Ahora estaba en un túnel subterráneo, una de las docenas que salió del palacio que se dirigía en todos los sentidos. El túnel de concreto se estiró en ambas direcciones, aparentemente interminable. Las luces que bordean el techo parpadeaban. Naruto cayó por el agujero que su cuerpo había hecho y Meruem saltó hacia atrás antes de aterrizar, considerando la nueva aura del hombre. Todavía tenía confianza, no había recibido ningún daño. Con el tiempo, el hombre se quedaría sin trucos y Meruem rompería su ritmo. Eso lo aprendiste de Hinata, dijo el Houkiji. Su chakra no se parecía a nada que Meruem hubiera visto antes, e iluminaba el túnel con más intensidad que las luces del techo. Era similar al aura que Hinata había ganado en Peijin, pero donde había sido un infierno apenas controlado que había rodeado todo su cuerpo, la capa de chakra de Naruto era totalmente uniforme y estable, como una capa de agua tranquila y dorada. Debería haberlo hecho parecer inhumano, los ojos del Houkiji ahora tenían pupilas cruzadas y las cicatrices en sus mejillas eran enormes y negras. Pero de alguna manera, solo amplificó sus rasgos humanos. ¿Lo recogiste?, preguntó Meruem. ¿Podría crear una capa como esa? ¿Cuál fue el efecto? El hombre era físicamente más fuerte ahora, de eso estaba seguro, pero tenía eso otras implicaciones. Le ayudó a controlar su chakra externamente. Esa fue su mejor suposición. Sutilmente, Meruem comenzó a hurgar en su propio chakra, tratando de hacerlo bailar sobre su piel. No, no estaba solo por encima de la superficie. El chakra incluso había estado cubriendo el interior de la boca de Naruto. Se llenó cada célula. Más profundo que eso. ¿Cuánto era control consciente versus protección inconsciente, como alguien que se aleja de un objeto a gran velocidad? La pregunta fue emocionante. Tu forma Huken es casi perfecta, dijo el Houkiji, acariciando su barbilla. Así que no podrías haberlo aprendido simplemente peleando con Hinata, incluso si pudieras aprender algo así a primera vista. Ella siempre improvisa en una pelea, tú no. Tienes razón, dijo Meruem. Ella me lo mostró. O yo se lo quité. La diferencia es académica. El Houkiji se movió y Meruem también lo hizo,
pero el hombre simplemente se relajó de nuevo sin atacar. Ese ninsu tuyo, frunció el ceño. Es bastante parásito, así que supongo que esa no es la palabra correcta para ello, pero es lo más cercano. Hinata llegó a la misma conclusión. Pasaste un tiempo con ella. El pasado llegó a ambos, presentado por las palabras del hombre, y resistió el espacio. No era una memoria visual, sino la sensación. Las palabras, la violencia de sus reuniones, la admiración y la gratitud de Meruem. Estoy un poco celoso, admitió Naruto. Es una mujer impresionante, dijo Meruem. Y ella me llevó a ti. Tendrás que explicarme eso, dijo Naruto, frotando la parte posterior de su cabeza. Sasuke no me contó toda la historia, ¿y tú? Se rió. Simplemente saltaste directamente. Estoy bastante perdido en este momento. Meruem se rió en respuesta. Eres educado. Estoy tratando de matarte, y solo quieres saber por qué. Si alguien intentara matarte, no querrías saberlo. No. Siempre ha sido evidente. Naruto sonrió. Disfrute, entonces. Hizo un gesto en el chakra coherente llenando el túnel. Tenemos algo que está pasando aquí. Puedes usar eso. Esto fue parte de esto, pensó Meruem. Parte de la comida, por así decirlo. Sería tan significativo si superara a este hombre sin que su oponente incluso supiera por qué estaba siendo comido. Eso disminuiría su victoria, aunque solo sea por una fracción. Sin mencionar que había algo emocionante en hablar tan casualmente a alguien que lo había pateado en la cara. Intentaré ayudarte a entender, dijo Meruem, agachado, porque tienes que morir. Ahora, la imagen vino la sensación. No fue la transferencia más eficiente, pero vino por instinto. Comenzó, como todo lo hizo, simplemente. Comenzó con una hormiga. No él, ni sus subordinados, ni su madre, sino la madre de su madre, y muchas más incontables generaciones más allá de eso. Una sola hormiga, escabulléndose a la sombra de la umbra viviente y titanes enfrentados y árboles sedientos y 1.000.000.000 de cosas más terribles, hurgando y robando todo lo que podía. Creciendo más fuerte, más grande, más inteligente, hasta ser tan grande y astuto como un humano. Esa era su madre, que había sido enviada a la deriva en un mar extraño y arrastrada a las costas de este pequeño mundo de humanos donde podía darse un festín a su gusto. Donde se había comido todo lo que había bajo el sol, incluidos los humanos en disputa del NGL y el brazo de Shino o Aburame, absorbiendo una parte del hombre cuya gravedad había causado que dos vectores tremendamente divergentes y poderosos se movieran inexorablemente hacia la colisión. De todos esos genes acumulados y destinos consumidos, había emergido, un monolito a sus sacrificios. Un fuego ardiente que ya había tomado tanto y solo hambriento por más. Había buscado una casa para ese incendio, para obtener más combustible. Aburrido. Naruto agitó la epistemología genealógica con un gesto cansado, y Meruem se sorprendió. Lo entiendo. Eso no es importante. ¿Por qué me llamaste, en lugar de simplemente pelear con Sasuke? Sus ojos se entrecerraron. Queríasme, no solo un oponente fuerte. ¿Qué hizo que Sasuke no fuera lo suficientemente bueno? Era un sirviente, no un rey, mordió Meruem, irrumpido en la interrupción. Experimentó una epifanía cuando el chakra de Naruto se disparó ante la palabra. Pero él fue, una vez, o quería ser. Él no era lo que necesitaba. ¿Necesitabas un rey?, preguntó Naruto, y Meruem asintió. El hombre reflexionó sobre su admisión y luego se rompió los dedos. Gache, dijo, y para la agradable sorpresa de Meruem, fue testigo de una metáfora familiar, dos soles chocando contra el otro, brotes de plasma y radiación que torcían espacio y tiempo. Así es como ves las cosas, una cosa comiendo otra. Él sonrió. ¿Y qué crees que necesitas comerme? Eso es un poco inseguro. Fue algo irritante de decir, pero Meruem no pudo negarlo. Especialmente porque las palabras lo hicieron querer atacar nuevamente, eso estaría demostrando el punto del hombre. No es una cuestión de inseguridad, dijo Meruem. Pensé que estaba solo, en mi pico.
cuando supe que había alguien como tú, alguien que podía ordenar a los sirvientes como Sasuke Uchiha o Hinata. No son mis sirvientes. Meruem hizo una pausa. Están subordinados a ti. Mal de nuevo. Naruto cruzó los brazos. Hinata es mi esposa, y Sasuke es mi amiga. Es una asociación. No estoy familiarizado. Seguro que lo eres. Naruto extendió su mano, el chakra dorado alrededor de su mano flotando hacia arriba y hacia afuera y formando una pieza de Gunji. Meruem sintió un escalofrío por su columna vertebral. Eso no es lo mismo. Tal vez. Solo te conoce desde hace unos 10 minutos. Pero en los 2 primeros que pasaste más chakra de lo que la mayoría de la gente verá en sus vidas para enviar a un par de millones de personas para proteger a esa chica. Komugi. Naruto ladeó la cabeza. Definitivamente no harías eso por un sirviente, sino por un compañero. Meruem dio un paso mental, reevaluando la situación. ¿Cuánto se había quitado el Houki de su cabeza sin que Meruem lo supiera, si ya entendía a Gunji? Por primera vez, se sintió en una distinta desventaja. No físicamente, lo que casi lo empeoró. Estaba tomando al hombre demasiado a la ligera. Te malinterpretas. Komugi es solo. ¿Solo qué? Meruem tropezó y Naruto dio un paso adelante. Había violencia en él ahora, Meruem se dio cuenta. El Houki estaba listo para ir a la ofensiva por primera vez. Pero todo lo que podía concentrarse era en esa pregunta consumidor. ¿Solo qué? Su único igual. Su equivalente, en un aspecto al menos. Su compañero en Gunji. No, fue más que eso. Nadie sano habría hecho lo que él había despedido a su guardia, envió que Chakra Pulse, le confió, tomó su consejo, nadie lo habría hecho por un mero compañero en un juego de mesa. Komugi era más que eso. Ella era suya. Sí, tú tampoco lo entiendes. Naruto se encogió de hombros. Tal vez esto te ayude a resolverlo. Hizo el mismo tipo de paso que Hinata tuvo en Peijin. El paso que lo llevó demasiado lejos. Luego, lanzó su segundo golpe. Meruem lo desvió, empujándolo a un lado con su brazo, pero la fracción de fuerza que logró atravesarlo aún así lo lanzó hacia atrás, sus talones cavaron hoyos en el concreto. Apenas tuvo tiempo de avanzar un pie antes de que Naruto lo persiguiera, lanzando una serie precisa de golpes a su cabeza y torso. Meruem hizo todo lo posible para olvidar a Komugi y concentrarse en la pelea. Se agachó y esquivó lo que pudo y desvió lo que no pudo, pero aún así un golpe logró escapar. Naruto lo golpeó en la sien, moviendo su cabeza hacia un lado y haciendo que le zumbaran los oídos. Me dolió. ¿Te dolió? Por primera vez en su vida, Meruem sintió un dolor real. Había registrado algo así como una picadura cuando su clon fue destruido en Peijin, pero su aparición había muerto antes de que pudiera procesar realmente el sentimiento. Pero ese golpe le provocó un profundo dolor en la cabeza que bajó hasta la base del cuello como un líquido ardiente. Solo un golpe y Naruto Uzumaki realmente lo había lastimado. Realmente lo estaba intentando ahora. El dolor provocó algo profundo en las entrañas del rey. Ese dolor que sentía era parte del trato. Si quisiera convertirse en algo más, tendría que soportar algo más que irritaciones y decepciones. Tendría que soportar un dolor, probablemente mayor que este. Meruem lo aceptó. Rugió, chakra explotando de él y empujó el Houki hacia atrás con su satisfacción solo. Jutsu. El concepto sonó a través del túnel. Hemos hablado con nuestros puños, pero hay más en el chakra que tu cuerpo, ¿verdad? Meruem empujó su palma, y un vendaval de fuego y un rayo estalló de su mano, recorriendo el túnel y girando todo lo que tocó a vidrio fundido. Las luces superiores se rompieron por el repentino cambio de presión. Naruto podría haberse encontrado con el ataque de frente, Meruem lo sabía, pero no lo hizo. En cambio, tocó una mano al suelo, y una pared de tierra y metal se elevó, bloqueando completamente el túnel. El jutsu primario de Meruem se estrelló contra él y cavó un profundo divoto de magma espeluznante, pero no pudo penetrar completamente, se extendió tan rápido como había parecido, y por un momento Meruem se quedó en la oscuridad total. Pero solo un momento,
porque antes de que sus ojos pudieran comenzar a ajustarse, la pared se hizo añicos y Naruto apareció, su aura más brillante que nunca. Meruem gruñó, profundizando más. Los relámpagos comenzaron a brillar alrededor de su cuerpo, chispeando en cada extremidad y bailando alrededor de su cabeza. Clavó los talones en el suelo y cargó. Era una técnica simple, inspirada tanto en la capa de chakra frente a él como en el escudo de relámpagos que había mantenido al joven cazador en Peijin un paso por delante de él. El mundo se volvió borroso, Meruem viajaba tan rápido que ni siquiera sus increíbles sentidos podían seguir el ritmo. Dejó tras de sí una estela de ozono, aire crepitante y cemento destrozado. Oh. Naruto tuvo tiempo de decirlo, y luego Meruem le dio una patada en la mandíbula. Fue un éxito tremendo, la cabeza del Houki se echó hacia atrás y fue lanzado hacia arriba, rompiendo el techo del túnel y la tierra más allá. El aura del hombre ni siquiera parpadeó, Meruem supo al instante que no había causado ningún daño permanente. Sin embargo, fue increíble aterrizar. Le habría pegado. Si pudiera golpearlo, podría matarlo. Antes de que Naruto pudiera comenzar a disminuir hacia la velocidad terminal, Meruem lo siguió fuera del agujero, de regreso a la luz aburrida. Las nubes solo se habían vuelto más bajas y más oscuras, y la tormenta de su chakra apenas había disminuido, el mundo entero estaba teñido de color púrpura y oro. Se centró, llamando a un recuerdo ahora familiar. Su mano se acurrucó en una garra. En el centro de su palma, comenzó a girar a espesas y violentas, comenzó rápido y solo se volvió más rápido a medida que cada centavo de un segundo se arrastró lentamente por los sentidos tensos de Meruem. El Houki estaba arriba, mirándolo. Tanto su expresión como su chakra fueron neutrales. El paso por el suelo había robado gran parte de su velocidad, pero aún no había comenzado a caer. Lo que Meruem creó no fue un Rasengan adecuado. Era demasiado grande y estaba demasiado hambriento para llamarlo así. Era enojado y violeta, y fluctuaba en tamaño y forma, vibrando entre una esfera y un orbe del tamaño de la cabeza de Meruem. Y no era ligero ni móvil, sino enormemente pesado, tan pesado que el rey se hundió varios centímetros en la tierra batida. Y en lugar de golpearlo, como era apropiado, Meruem lo arrojó, rugiendo tanto de júbilo como de frustración. La bomba de chakra se elevó hacia el cielo en una trayectoria perfecta, seguramente derribando a Naruto del cielo. Mientras Meruem observaba, seguro de haber dado un golpe decisivo, el Houki suspiró y levantó un dedo. No hubo ni una nube de humo. Donde una vez hubo un Naruto, de repente hubo 4, 3 más se unieron a él en un instante. Si no fuera por la infalibilidad de sus sentidos, Meruem habría estado seguro de ver doble. Los 4 Houki extendieron sus manos, en un suave movimiento abierto, y atraparon la bomba de chakra entre ellos, la repentina quinta punta de una estrella áspera. Meruem se burló y cerró la mano. La bomba explotó. Debería haber borrado el cielo. Meruem había colocado tanto chakra en su ataque inspirado en Rasengan como en su compulsión que había hecho huir a toda la población de East Gorteau. Como mínimo, las nubes se habrían borrado. Los edificios inestables de Peijin habrían recibido el empujón final. La mayor parte del palacio cercano probablemente se habría derrumbado. Meruem estaba seguro de que Komugi ya estaba a una distancia segura, no se estaba conteniendo. Pero en cambio, cuando la bomba detonó con indescriptible malicia, Naruto y sus clones simplemente la acunaron. Su brillante chakra dorado abarcó la explosión tan repentinamente como apareció, expandiéndose suavemente para acomodarla. La burbuja se hinchó hasta alcanzar quizás 1,5 metros de diámetro. En el interior, el chakra de Meruem ardía con suficiente ferocidad como para borrar una ciudad. Ardía con la luz del sol. Como una piedra brillante atrapada en ámbar, brillaba con potencial. Y sin embargo, la burbuja de chakra dorado no explotó. Naruto cerró los ojos y Meruem no pudo evitar mirar con asombro. La luz de su bomba se atenuó, se apagó y desapareció. El chakra se contrajo, se aplanó y regresó a Naruto. El hombre comenzó a caer y Meruem lo vio llegar. Por primera vez en su vida, sintió un cosquilleo de duda en el fondo de su garganta. Número.
Mentudu Yupi vio fallar la bomba de Meruem y retiró el ojo telescópico que había extendido desde la parte superior de su cabeza. Lo que está sucediendo. El pequeño humano sentado en su hombro se esforzó por ver con los ojos ciegos, y Yupi suspiró. El rey está en problemas, dijo. No había dudado cuando el chakra del rey lo golpeó, pero no fue la onda sobrenatural de energía lo que lo obligó a buscar al maestro Gunji ciego, era simplemente que esa era la voluntad del rey. De la misma manera que Yupi había decidido que proteger a los súbditos del rey era fundamental, era obvio para él que mantener a salvo a Komuji, por quien el rey había descartado todo, era la prioridad número 1. Por supuesto, no se había dado cuenta de eso hasta que el chakra lo alcanzó, pero ese fue su error. Había estado demasiado concentrado en las hormigas como para considerar a la chica. Las otras hormigas a su alrededor de 80 en total, observaron la pelea distante con tranquila solemnidad. Cada vez era más difícil distinguir a los combatientes, la tormenta de chakra se hacía más espesa a cada momento. En ese momento, el rey y el Kai no se movían. Solo estaban hablando y, sin embargo, el chakra a su alrededor se estaba volviendo más intenso. Yupi se preguntó qué significaba eso. Entre y más allá de las hormigas, los 9 millones y algunos de los ciudadanos de East Gorteau se mantuvieron rígidos, formando una barrera interminable de la humanidad entre la lucha y Komuji. Yupi podría comprender el número, pero decidió no hacerlo. No haría ninguna diferencia al final. Ya era obvio para él que si el Houki decidiera perseguirlos, no marcaría la diferencia si hubiera 9 millones de humanos en el camino o ninguno. Yupi comenzó a caminar, llevando a Komuji con él, y todo East Gorteau lo siguió. Al igual que 9 millones o ninguno, 1 kilómetro más o menos de distancia probablemente no cambiaría el resultado final. La lucha podría intensificarse y atraparlos de todos modos, y la mirada omnipresente del vigilante, incluso ahora hundiéndose en la base de su cráneo, sin duda lo seguiría hasta el borde del continente. Pero quizá le haga sentir un poco mejor. Número. ¿Lo pensaste más? Preguntó Naruto mientras aterrizaba. Meruem parpadeó. Puede que tengas razón, dijo finalmente. A Komuji se le podría llamar socio. Bueno, al menos puedes ver eso, sonrió Naruto. ¿Por qué haces esto? Preguntó Meruem. ¿Por qué te importa si lo admito o no? El Houki se encogió de hombros. Sasuke dijo que eras interesante. Y tenía razón. Tú eres. Se rió. Solo un niño. Un bebé. Eres joven y fuerte, y los niños fuertes toman malas decisiones. Naruto lo había hecho, se dio cuenta Meruem. Tomó malas decisiones. La implicación era clara en su chakra. También Sasuke. También lo habían hecho muchos otros. Vio a Meruem de manera similar. Pero en eso se equivocó. Meruem era joven, pero no era un niño. Esa fue otra información crítica sobre el Houki. El hombre era enormemente fuerte y rápido, y su capa era increíblemente versátil, pero avanzó hacia el peligro sin dudarlo y, al menos por ahora, obviamente no estaba interesado en matar a su oponente. Poco a poco, el perfil fue tomando forma. Pronto encontraría el camino hacia la victoria. No fue fuerza ni artes marciales. El hombre lo igualaba y lo superaba en ambos. Definitivamente no fue jutsu, se desarrollaría en el transcurso de la batalla, pero por ahora la brecha en sus técnicas era simplemente demasiado grande. Si quisiera recuperar su impulso, tendría que confiar en sus ventajas únicas, su fisiología y su chakra parásito. ¿Todavía quieres pelear?, preguntó Naruto. Aún no lo entiendes. No introdujo la imagen en la mente de Meruem, simplemente inundó la conciencia de ambos. La furia brutal de dos soles que se devoraban mutuamente se hizo cada vez más pequeña, y en su lugar apareció algo pequeño y tranquilo, una cuerda o un hilo rojo. A Meruem le pareció familiar. El rey consideró el contraste curiosamente. La idea era mundana y aburrida en comparación con la emoción de devorar y, sin embargo, podía sentir la tranquila apreciación que emana de ella. ¿Qué es esto? Ambos estaban cayendo completamente en la tormenta ahora, dejando que los barriera. El alma de Meruem se inclinó hacia adelante, examinando la cuerda.
Parecía una bufanda, hasta que su concepción se solidificó. Naruto aceptó con gracia el cambio. Escuche por un momento y tal vez cambie de opinión. Y si no, te lo golpearé. El rey se rió. La honestidad fue divertida. Puedes verlo como consumo, creía Naruto. Eso es parcialmente cierto. A veces, tienes que usar las cosas para mejorarte, lo que anhela tanto. Pero eso es miope. No importa que, eventualmente se quedará sin comida. El sol se arrugó, condensó y murió. Pero eso le pasa a todo, contraatacó Meruem. Incluso las estrellas se apagan. No hay forma de escapar de eso, ¿por qué no quemar lo más brillante posible mientras pueda? ¿Qué intentas decir? Todo se quema, admitió Naruto sin culpa. Todos y todo envejece y muere. Pero solo te quemas más rápido. Solo escuche por un segundo y considere. Una cuerda no es solo una cuerda. ¿Por qué? Estoy tratando de mostrarte la verdadera fuerza. Si consigues eso, no tendrás que perder el tiempo matándome. O cualquier otra persona. Ya estás muy cerca. Una cuerda no es solo una cuerda. Una cuerda son 2, 3 o 1000 pequeñas cuerdas enrolladas entre sí. Cuerpos entrelazados. Cordel, ¿verdad? Por supuesto, eso es simple. Por sí solo, cada hilo es fácil de romper. Pero cuando los unes, cada uno se fortalece uno al otro. Exponencialmente. 2 hilos pueden soportar el peso de 8. ¿Lo entiendes? Estás diciendo que soy el hilo. Por supuesto. Estás diciendo que Komugi también es hilo. Y que los dos podríamos hacer una cuerda. Pero eso no me haría más fuerte. No seas tonto. Ya te has dado cuenta de que la fuerza es mucho más que la capacidad de matar. Te haría más completo. Puedes sentir ese vacío ahora y pensaste que podías llenarlo conmigo, pero aún así desperdiciaste todo ese chakra manteniéndola a salvo, a pesar de que no tenía intención de lastimarla. Podría aceptar eso. Él podría aceptar eso. Era una especie de verdad, y seguir esa verdad obviamente le había dado poder al Hokage. Pero hay un problema obvio con la cuerda. Oh. Si está formado por muchas piezas, se puede romper. Por supuesto. Todo puede. Ya tenemos esa parte. No lo entiendes. Acabas de demostrarme mi punto. No se puede arrancar un trozo de sol sin quemarse. No, eso es demasiado literal. Una cuerda se compone de muchas piezas, y cada una de esas piezas se convierte en una fortaleza y una debilidad. Hinata entendió eso de inmediato, cuando miró dentro de mi corazón y vio a Komugi. Ella pensó exactamente lo mismo que tú. Ella pensó que Komugi era mi fuerza. Pero también reconoció que Komugi era la única forma en que podía lastimarme. Y es lo mismo para ti, Hokage. Meruem se separó del vínculo, pero solo lo suficiente para reafirmar su individualidad. Puedo despojarte de tus puntos fuertes, estoy seguro. Podrías intentarlo. Ya lo tengo. Hinata. Ella está viva, pero la reduje. No podrías haberlo hecho. Ella es demasiado fuerte para ti. Si ese es el caso, ella sufrió la misma debilidad que tú. Aparte, separado por mundos y circunstancias y distancias que no podrían haber sido cruzadas. Tal vez con tu fuerza, podría haberse mantenido completa, pero sola, solo estaba hincapié. Meruem atacó, pero no con su cuerpo. Su chakra surgió y giró, el enlace que vibra con su violencia. La maté 31 veces, dijo, pero solo para jugar. Cada golpe que había lanzado, cada golpe de su cola, todos retenidos en el último momento antes de terminar la vida de la mujer, golpeó a Naruto a la vez, profundizando en su alma. Ella estaba completamente a mi merced, y por su propio diseño. La obligué a usar ese chakra lunar que desprecia tanto, hasta el punto de que se convirtió en un avatar por ello. Mordisqué y azoté tu hilo hasta que casi se rompió, y luego la dejé ir porque había aprendido todo lo que podía. Ni siquiera valió la pena el esfuerzo de matarla en ese momento. No harías exactamente lo mismo con Komugi. Eres demasiado fuerte para ser estúpido. Sabiendo y creyendo tan profundamente como tú,
ella es mi fuerza, no la desgarrabas en un instante si creías que te ganaría la batalla. ¿Cuáles serían sus creencias frente a esa realidad, mi mejora sin fondo? ¿Cómo podría incluso comenzar a confiar en tu fuerza, sabiendo eso? El Houki estaba temblando. Meruem lanzó un golpe mortal, un recuerdo fantasma que volvió a crecer. Ambos probaron a Hinata. Su hijo, Boruto. Sasuke Uchiha, Shino Waburame, Kibe Inuzuka y todos los nombres que Meruem había podido arrancar de la mente de Hinata, un campo ilimitado de paladares. Cada nombre era distinto y delicioso. El golpe final fue uno de los propios recuerdos de Hinata, robado y curado sin piedad como una bola de barro rodada una y otra vez hasta convertirse en una esfera perfecta. Se dieron un festín con Imabari juntos. Pero no necesitaré aprovechar esa debilidad, Houki. Ya soy suficiente para quemarte. El vínculo se hizo añicos. Meruem lo rompió con una sola flexión de su voluntad, un último choque de chakra horriblemente violento golpeando a Naruto en el centro. El Houki retrocedió un paso tambaleándose. Chispeando con un rayo, Meruem no atacó directamente. No estaba seguro de que el mismo truco funcionara dos veces, incluso con su oponente tan desequilibrado. Así que, en cambio, el rey imitó a su guardia real, Neferpitou. Comenzó a rodear al Houki, saltando de un punto a otro con energía silenciosa, dejando rastros de electricidad donde quiera que iba. Su chakra lo mantuvo clavado al suelo y su velocidad aumentaba continuamente. Después de menos de un segundo, Naruto Uzumaki estaba rodeado por la ilusión de una sólida pared de explosiones sónicas. Tenía que ir más rápido. Su única oportunidad era atacar desde un ángulo que el Houki no podía predecir, golpear tan fuerte y tan rápido que el hombre no tuviera forma de contraatacar. Meruem aumentó su velocidad, maravillándose de la electricidad que llenaba su cuerpo. El suelo comenzó a incendiarse, continuamente apagado y encendido por sus movimientos. Naruto cerró los ojos. Alrededor de un segundo y medio después de que comenzó, Meruem saltó hacia adelante con una palma de puñetazos. Tenía la intención de destrozar la columna vertebral del Houki y atacó desde atrás en un ligero ángulo. De alguna manera, a pesar de que Meruem había excedido la velocidad del sonido casi 10 veces y estaba atacando desde una tormenta incesante de chakra brillante, ags ensordecedoras y la electricidad ardiente envuelta en llamas, el Houki se volvió para encontrar su ataque. Naruto hizo un puño, sus ojos aún cerrados, y Meruem apretó los dientes. El Houki lanzó un impacto de sacacorchos directamente en la cabeza de Meruem. El rey iba demasiado rápido. El golpe se perdió. El golpe raspado por la mejilla de Meruem, y sintió una risa comenzar a burbujear en su pecho. La presión de aire del golpe golpeó un agujero de 2 pies de profundidad en la tierra. Meruem volvió, seguro que estaba a punto de arrancar las vértebras del Houki. Se extendió hacia adelante otra media pulgada en ese momento inconmensurable. Y luego el fantasma del golpe, invisible, silencioso y completamente indetectable, golpeó la base del cráneo de Meruem como un martillo dejado por un dios irreflexivo. Meruem cayó tan rápido que su impulso se canceló instantáneamente, y tan confundido que su concentración se rompió al instante. Su rayo salió como una bombilla destrozada, y antes de poder comprender lo que lo había golpeado, su boca estaba llena de hierba. Se tumbó en la tierra, incapaz de respirar. Su cerebro estaba congelado, atascado en un bucle. ¿Cuál fue ese golpe? ¿Cuál fue ese golpe? ¿De dónde había venido? Estaba en el suelo, como pensaba, o Naruto lo había enviado volando. Sus pensamientos estaban completamente revueltos. Lo cual fue extremadamente desafortunado, porque lo siguiente que hizo Naruto fue patearlo directamente en la cara. Meruem había recuperado suficiente compostura para montar el golpe. La patada, que solo podía percibir como un destello de blanco y dolor, lo arrojó a sus pies y lo envió volando hacia atrás, pero no lo noqueó. Algo en su boca se rompió. Aterrizó en ambos pies y se estabilizó con su cola, chupando el aire. Todo su cuerpo se sintió vacío. Él escupió algo y lo miró con asombro. Se encontraba en la hierba reluciente y blanca, brillando con el oro y el chakra morado que los rodea. Era un trozo de uno de sus dientes.
Meruem levantó la vista y su lengua exploró inconscientemente el nuevo espacio irregular en su boca. Naruto apenas se había movido. El hombre respiró hondo y luego otro. Abrió los ojos. Eran como si los ojos de Hinata hubieran estado en Peijin. Agudo y concentrado. La cruz parecía espadas. Su capa explotó, chakra brillante inundándose en todas direcciones. Meruem saltó hacia atrás, observando la marea con sordo asombro. Ah, dijo en voz alta, antes de ser enterrado bajo una montaña ardiente de energía dorada. Podría haber cometido un error.